Muy bien. Buenas tardes a todo el mundo. Comenzamos con la serie de webinars que se impartirán durante el año 2022, organizados por el Comité Español de la Automática, por FEA. Esperamos y deseamos pues, que sean de vuestro agrado. Os avanzo que la idea es tratar de impartir uno al mes, salvo los meses de julio, agosto y septiembre. La idea es que se impartan el primer jueves de cada mes, con el objetivo de tener una periodicidad por si alguien lo quiere marcar en alguna actividad que venga desarrollando. Y la hora a priori pues, será a las 6 de la tarde, con el objetivo de tratar de dar cobertura a la gente que viva en Latinoamérica. Bueno, todo esto pues, puede cambiar en cierta medida, entre otras cosas, pues, por la disponibilidad de los ponentes. Es algo que hacen de forma totalmente altruista y que obviamente nos tenemos que adaptar a ellos. En el caso de hoy, pues el webinar tiene por título Aplicaciones de la visión por computador en el espacio, casos de uso de Ubótica Technologies. El ponente es José Luis Espinosa Aranda, estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha, doctorándose en la especialidad de Tecnologías Informáticas Avanzadas en el año 2014. Con posterioridad se incorporó como contratado postdoctoral al grupo de Visilab de esta misma universidad, donde se especializó en áreas de visión por computador e inteligencia artificial, publicando varios artículos científicos y participando en diversos proyectos de investigación en los que se recibieron numerosos reconocimientos. Desde el año 2019 se incorpora como ingeniero jefe a la sede española de la empresa Ubótica Technologies, centrada en el desarrollo de soluciones de visión por computador e inteligencia artificial, utilizando sistemas empotrados. Además, compagina la dirección de proyectos en la empresa con su labor como docente en la categoría de profesor asociado de la Universidad Complutense, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy bien, sin más preámbulos, José Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias por haber accedido a impartir este webinar, que seguramente será un éxito. Y nada, te dejo con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y también quería agradecer al Comité Español de Automática por su invitación. Y, como dice José Luis, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Entonces, lo primero, voy a contaros un poquito quiénes somos y de dónde venimos la empresa. La empresa Ubótica básicamente nace en el año 2016, creando una sede en Irlanda principalmente. Es la gente que comienza a generar, que crea esta empresa, son básicamente compañeros que estuvieron colaborando con nosotros en el grupo Visilab en un proyecto europeo que se conocía como Eyes of Things. Entonces, a partir de precisamente ese trabajo que realizamos con ellos, pues empezó esto a moverse en ese año 2016, haciendo que ya a partir de finales de 2018 y luego un poquito más adelante, oficialmente ya en 2019, comenzásemos a trabajar en la sede española. Y poquito a poco, pues la verdad es que hemos ido creciendo y hemos abierto nuevas sedes tanto en Holanda como en Toronto. En Holanda en particular estamos recién creando unas nuevas oficinas y contratando gente allí. En particular, pues por el momento, pues somos toda esta gente. Es un equipo formado por 27 personas. Aquí en rojo podéis ver toda la gente que estamos trabajando en la sede de Ciudad Real, de una forma u otra, ingenieros software, ingenieros de sistemas empotrados, gente de la universidad que colabora. Por aquí nuestros primeros compañeros en Holanda, David y Alessandra. Y por aquí la gente de Irlanda, con Aubrey, Fintan, Buckley y bueno, y aquí nuestro amigo Dave que está trabajando, es el único por el momento en Canadá. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente nuestro objetivo en la empresa es proporcionar soluciones de inteligencia artificial para aplicaciones at the edge, para aplicaciones básicamente al final, en el límite, que estén basadas en visión por computador. ¿Y por qué lo hacemos? Pues básicamente, en vez de utilizar, en este caso, un servidor central, ¿por qué lo hacemos en el dispositivo? Pues por varios motivos. Uno de ellos es que queremos reducir el consumo eléctrico. Otro, reducir precisamente la latencia. Si nosotros realizamos inteligencia artificial en el dispositivo, somos capaces de obtener en el mismo momento en que estamos realizando esas operaciones, sin necesidad de tener que enviar esos datos a un servidor y esperar a que se devuelvan, incluso evidentemente depender de una conexión que nos permita enviar esa información, cosa que a veces no es posible. Nos permite proporcionar una autonomía al dispositivo, que éste sea capaz de tomar decisiones por sí mismo y además mejorar la privacidad, porque en casos de que nosotros tengamos una imagen sobre la cual queramos procesar,
no es necesario que enviemos esa imagen, sino que lo que vamos a enviar en todo caso, si es necesario, serían los resultados obtenidos tras procesar esa imagen, ¿vale? Eliminando, pues simplemente, por ejemplo, digamos, una información textual que nos indique, pues en esta imagen hay una persona, en esta imagen hay algo, ¿vale? Así evitamos que esas imágenes tengan que salir del dispositivo. Y ahora mismo, pues la verdad es que, claro, precisamente el espacio pues es la frontera final y es una de las áreas en las que más estamos trabajando y en las cuales estamos desarrollando gran parte de lo que sería nuestro negocio actual. Además del espacio, pues hacemos otras muchas más cosas. Tenemos muchos proyectos, en particular, por ejemplo, este de aquí arriba es uno con la empresa Lenovo, en la cual les ayudamos a generar una aplicación para gestionar de manera inteligente directamente sus almacenes de portátiles en Carolina del Norte. Imaginaros básicamente unos pasillos tipo IKEA, solo que en vez de tener 30, pues tienen 1000 llenos de palets con portátiles de cada uno 1000 euros, unos 100 palets, o sea, unos 100 portátiles por palet, perdón. Pues evidentemente, si en algún caso alguno de los operarios lo coloca de manera incorrecta, en un pasillo incorrecto, y cuesta encontrarlo, pues evidentemente puede ser un problema. Con lo cual ayudamos a que fueran capaces de controlar precisamente todo el movimiento de stock dentro del almacén utilizando cámaras y modelos de inteligencia artificial para detectar y colocar todos y cada uno de los movimientos que se realizaban. Algunas otras cositas más, por ejemplo, cámaras automáticas para detectar a las personas, aplicaciones de medicina, creación de nuestros propios dispositivos integrados con cámaras estéreo para realizar varios tipos de operaciones o incluso pues, imagen térmica, ¿vale? Y muchas más cosas, pero bueno. Pero en la presentación de hoy pues nos vamos a centrar en aplicaciones del espacio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en particular varias de las actividades en las que hemos participado son en la generación de programas y algoritmos para monitorización de la salud de un satélite, optimización de los datos que se envían a la Tierra, precisamente, observación terrestre, que es uno de los campos más visibles, evidentemente, en cuanto a la visión por computador, la gestión de basura espacial, algoritmos capaces y herramientas capaces de buscar esa basura espacial y básicamente localizarla y gestionarla, algoritmos de Star Tracking para conocer la posición relativa de un satélite particular, navegación visual con respecto a lo que sería, por ejemplo, un satélite, cámaras de monitorización y ciertas comunicaciones. Pero siempre todas estas aplicaciones, además orientadas no únicamente a la generación de, en este caso, una aplicación particular, sino también a innovar. Si estamos muy centrados en innovación y vais a ver a lo largo de la presentación cómo muchos de los trabajos que realizamos llevan además asociados artículos de investigación que están publicados en conferencias, en revistas JCR y otros medios. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos importantes de cómo trabajamos? Pues que básicamente desarrollamos nuestro propio hardware. Aquí en las imágenes, por ejemplo, podéis ver nuestra plataforma Cognizant, de la que ahora hablaré en más detalle, y que desarrollamos nosotros, evidentemente. Y a la derecha, pues podéis ver también cómo mis compañeros Aubrey y Leoni se encargaron en su momento de realizar un estudio de nuestro hardware en el CERN, básicamente de análisis de la radiación, cómo afecta ciertas y determinadas radiaciones a lo que serían las placas que desarrollamos. Entonces, en particular, pues esta plataforma con NISAS con la que estamos trabajando ahora mismo y que es nuestro principal caballo de trabajo ahora mismo, las características principales que incluye es que nos permite realizar aceleración hardware para inteligencia artificial, un punto clave muy importante, ahora explicaré de qué manera. Además, ya hemos realizado la propia caracterización de los componentes específicas para el desarrollo de aplicaciones para el espacio. También incluye capacidades de aprendizaje at the edge, aprendizaje automático en el propio dispositivo. Está ya listo para poder ser utilizado y es independiente del sensor de imagen, cosa muy importante para poder aplicarlo a diferentes proyectos y poder precisamente pues, venderlo en diferentes satélites utilizando diferentes sensores, además de incluir un almacenamiento integrado. ¿Y qué es lo que tiene dentro este hardware para poder precisamente realizar esas operaciones de inteligencia artificial? Pues básicamente tiene lo que se conoce como una VPU, una Vision Processing Unit, que en particular es la Myriad 2 desarrollada por Intel. Precisamente es el dispositivo cuando empezamos a trabajar en este proyecto Eyes of Things inicialmente, con Movidius, que en su momento era una empresa que estaba aparte y que fue adquirida por Intel a posteriori. Nos permite, básicamente contiene 12 procesadores Safe, que son específicos para realizar operaciones vectoriales. Es capaz de alcanzar más de un TOPS de teraflop.
Y además de esos safe, también incluye ciertos bloques hardware que nos permiten realizar otras operaciones típicas de visión por computador, como operaciones de resize, filtros, etc. Pero el punto principal, evidentemente, es que tiene un consumo muy reducido, lo cual le hace muy asequible, una buena opción para ser utilizada en cualquier situación en la cual no podamos acceder fácilmente al dispositivo, como en este caso pues sería el espacio. ¿Vale? ¿Y cuál es el flujo de trabajo que solemos seguir? Pues digamos, cuando nosotros queremos implementar una solución en particular, pues aparte de un análisis de los requisitos, de lo que se quiere hacer, pues una vez que ya lo tenemos todo definido, solemos realizar un entrenamiento de modelos, utilizando todo tipo de framework, desarrollando modelos específicos según el problema. También en muchas ocasiones requerimos de hacer una fase de data curation, de generación de datos, obtención de datos, limpieza de datos. Y luego también incluimos pues, lo que hemos comentado antes, el Distributed Edge Learning y el Federated Learning, para que el dispositivo sea capaz de aprender, de obtener información por sí mismo, además de solo, no únicamente realizar la aplicación que hace. Una vez que nosotros hacemos esto, tenemos nuestros modelos, pues tenemos un proceso de conversión y validación para comprobar que los modelos que nosotros hemos generado, por ejemplo, en un PC, en un servidor, con una GPU, funcionan de manera correcta en el sistema empotrado. Y de esto, bueno, hablar un poquito más en detalle cómo utilizamos OpenVINO y el Neural Compute Stick 2, ahora más adelante. Después, a posteriori, lo que hacemos es integrar la solución desarrollando una aplicación, utilizando nuestros firmwares y nuestras herramientas, y desarrollamos también el flujo de procesamiento de imágenes. Y finalmente, una vez que ya tenemos todo esto, pues tenemos una última fase de verificación para precisamente comprobar que la aplicación funciona de manera correcta, los modelos funcionan de forma correcta en el computador de a bordo que va a ser integrado en el satélite. Finalmente, además, incluyendo una fase adicional que añadimos y que solemos trabajar bastante, que es la verificación de resultados obtenidos en tiempo de ejecución, lo cual nos permite además lo que es ahora mismo el Explainable AI, ¿vale? Para ser capaces de ver que los resultados que obtenemos pues, concuerdan con lo que hemos estado haciendo anteriormente, incluso precisamente esa mejora de modelos. Para entrenamiento, pues normalmente solemos seguir una metodología dirigida por datos, depende del caso. Básicamente, una vez que realizamos ese análisis previo, procedemos a lo que sería una etiqueta de dataset, una gestión de los datos del dataset, búsqueda de combinación de los mismos. Y una vez que tenemos esto generado, pues ya procedemos a lo que sería la generación del sistema de aprendizaje mediante entrenamiento, validación, despliegue y optimización, siempre en bucle, siempre buscando pues, una mejora de los modelos. En muchos casos podemos ver que ese modelo tiene fallas y que pueden ser ocasionadas precisamente por los datos, por lo que muchas veces tenemos que volver a la parte de análisis del problema de los datos para incluir, generar nueva información que nos permita volver a entrenar y mejorar los sistemas. Luego, además, como os he comentado antes, pues hacemos bastante hincapié en lo que serían las técnicas de Distributed Edge y Federated Learning para ser capaces de utilizar los datos que nosotros estamos obteniendo en todo momento en los propios dispositivos para mejorar esos modelos. Dependiendo un poco del enfoque, pues nosotros lo que tendríamos es un servidor, el cual tiene un modelo entrenado inicialmente, y luego nuestros nodos van a utilizar los datos que ellos mismos obtienen para, de una forma u otra, mejorar o su propio modelo o el modelo general. En el caso del Distributed Edge Learning, básicamente lo que hacemos es enviar pequeñas actualizaciones al servidor generadas por el propio dispositivo, y en el caso del Federated Learning, pues incluso se pueden hacer pequeños entrenamientos en el dispositivo que nos van a permitir obtener modelos específicos, sin necesidad en este caso de comunicarse con el servidor. ¿Cuál es la gracia? Evidentemente que vamos a obtener modelos específicos para cada escenario en particular. Si nosotros, por ejemplo, en un escenario un poco más terrenal, tenemos un sistema en el cual tenemos varias cámaras de seguridad integradas que controlan qué tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, si hay manifestaciones, si hay violencia en la calle y demás, un sistema que es capaz de detectarlo, que sea capaz de adaptarse ese modelo de forma autónoma a esa cámara, esa luminosidad, esa situación, esa distancia, nos va a permitir obtener siempre mejores resultados en esos casos. Y luego, evidentemente, para esto nos hace falta técnicas de aprendizaje no supervisado, que nos permitan obtener información y enviarla. Incluso en muchos casos, pues lo que no hacemos es enviar ahora mismo imágenes desde los nodos al servidor, sino que simplemente mandamos pequeñas actualizaciones, mandamos la información simplemente necesaria, modelos autogenerados, etcétera, que nos permitan mejorarlo. En cuanto a la conversión y validación, pues básicamente, claro, una vez que ya tenemos nuestros modelos preparados, un sistema entrenado en una GPU, entrenado en nuestro servidor, entrenado en Google Colab o en otro sistema, básicamente tenemos que ser capaces de ejecutarlo en un sistema empotrado.
Para ello, pues hay diferentes herramientas. En nuestro caso, solemos trabajar para esa validación en el PC con el Neural Compute Stick, desarrollado por Intel, que básicamente la versión 1 contiene el Myriad 2 y la versión 2 contiene el Myriad X, que son esos procesadores con los cuales trabajamos. Pero normalmente también tenemos que tener en cuenta que suele ser necesaria una pérdida de una transformación de los datos. En este caso, estos dispositivos trabajan en punto flotante de 16 bits, con lo cual hay una pequeña pérdida de precisión. Y es necesario, evidentemente, que validemos que el modelo se comporta de manera similar y que puede ser utilizado en las mismas condiciones que en el primer entrenamiento que hemos realizado en PC. Normalmente, por ejemplo, el procedimiento sería transformarlo desde PyTorch a ONNX, por ejemplo, podría ser Keras y TensorFlow, a la plataforma OpenVINO, en la cual realizamos precisamente esa validación, y finalmente a nuestro toolkit, del cual voy a hablar ahora. Porque, ¿qué es lo que hacemos? Integrar la solución generando una aplicación desarrollada bajo nuestro toolkit, que es Computer Vision Artificial Intelligence Toolkit, que es básicamente un firmware que nosotros integramos en el dispositivo, que nosotros le damos las funcionalidades que queremos para que podamos generar cualquier tipo de aplicación. Permite el desarrollo en C++ y también además proporcionamos un wrapper en Python, y es capaz de permitir la ejecución de varias aplicaciones de forma concurrente. La gracia es que nosotros, este toolkit, tenemos una versión, digamos, general que nos permite que pueda ser controlado mediante una aplicación instalado, en este caso, por ejemplo, en el onboard computer, en el computador de a bordo, o también podemos desarrollar una versión que tenga directamente una aplicación integrada que sea independiente. Para que, por ejemplo, en los proyectos del espacio sí que suele haber un equipo que se encarga de gestionar precisamente todos los componentes del satélite, como veremos ahora después. Además, pues como he dicho antes, también integramos el flujo de procesamiento de imágenes. Aquí podemos ver una pequeña aplicación que nosotros desarrollamos para precisamente generar esos flujos de forma sencilla, generando diferentes bloques con diferentes operaciones de visión por computador o simplemente de procesamiento de imagen. ¿De acuerdo? Que conocemos como DAGI. Y luego, pues pasamos a lo que sería la verificación en el computador del satélite para corroborar que no existen diferencias de lo que hemos visto en el PC, de lo que hemos visto en otro dispositivo, con respecto al propio computador del satélite, que seguramente también, si es un satélite pequeño, como es este caso, será un sistema empotrado, con lo cual pues habrá que ver si las librerías que tiene se corresponden con el mismo comportamiento que el PC, si la versión de los drivers es distinta, de acuerdo, todo ese tipo de detalles. De hecho, aquí podéis ver precisamente esta plaquita azul, es el ISO of Things que os he comentado anteriormente que desarrollamos aquí, la Universidad de Castilla-La Mancha en su momento. Y además, para una verificación adicional que solemos incluir en muchos de los proyectos, es este Runtime Monitor que comentamos aquí, que básicamente nos va a permitir estudiar lo que sería la ejecución, las inferencias que estamos realizando con las imágenes que está capturando el dispositivo. Lo que solemos hacer es básicamente, a partir de los datos de entrenamiento, nosotros generamos un patrón de activación para cada una de las imágenes y los almacenamos en una base de datos de patrones de activación. Una vez que el sistema completo está funcionando, digamos en el satélite en este caso, y una nueva imagen es capturada, se obtiene, bueno, la decisión de la propia inferencia en este caso particular y además el patrón de activación de esa imagen, que se compara precisamente con la base de datos de patrones de activación para así precisamente ver si es una información que, digamos, ya hemos obtenido de alguna manera durante el entrenamiento, hemos tenido en cuenta, o si precisamente esa imagen, podríamos decir, es una imagen interesante para entrenar, de nuevo, para mejorar los modelos, porque no hemos encontrado esos patrones anteriormente. ¿De acuerdo? Y bueno, y ahora pues voy a comenzar a hablaros de varios de los proyectos en los cuales estamos trabajando. Ya os he comentado pues cómo trabajamos en general y voy a hablaros de lo que nosotros llamamos nuestro patrimonio en el espacio actualmente. Entonces, bueno, primero voy a comenzar a hablaros del FISAT 1, que es un proyecto que fue lanzado en el año septiembre de 2020, precisamente incluyendo esta placa, ISO of Things, que se encarga de realizar la detección de nubes para observar el terreno en tiempo real. Precisamente fue un hito, según la Agencia Espacial Europea, en que fue el primer nanosatélite en realizar estas operaciones de deep learning dentro del propio satélite y tomar decisiones de manera autónoma. Luego también vamos a hablar de Orbit Ion Wild Ride, que fue lanzado en junio de 2021, que en este caso fue la primera misión espacial a nivel mundial que utiliza sistemas avanzados de computación heterogéneos
con tolerancia ante radiación, en la que nosotros participamos con un demostrador que se encargaba de realizar detección de navíos en tiempo real. Y luego también nuestras colaboraciones con la Estación Espacial Internacional en un lanzamiento en marzo de 2021, en el cual pues, estamos analizando diversos algoritmos de inteligencia artificial y redes neuronales para clasificación en Marte, detección de inundaciones y otros. Entonces, con respecto al FISAT-1, este precisamente es el satélite. Como podéis ver, pues es un pequeño satélite del tamaño aproximadamente un poquito más pequeño incluso que un Tetrabric, un satélite, que hicimos en colaboración con las empresas Philab, COSIN, Synergize y la Universidad de Pisa. Donde este nanosatélite pues, tiene diferentes partes y entre las que, pues evidentemente, me gustaría destacar nuestro payload que nosotros generamos, lo que está aquí con el número 10, el Lobótica Movidos, que es el que hemos visto en la imagen anterior. Es la plataforma, en este caso, Eyes of Things. ¿Vale? Entonces, ¿y qué es lo que hace ese nanosatélite? Pues básicamente es un nanosatélite para observación terrestre. Y lo que va a hacer es detectar las nubes en tiempo real. Uno de los objetivos principalmente es demostrar esa ejecución de inteligencia artificial en tiempo real en órbita. Aquí, como podéis ver, pues básicamente en una imagen normal de la que se capturaría durante un día corriente por un satélite, digamos que cuando fuera haciendo el recorrido va a haber diferentes zonas en las cuales va a ir encontrando nubosidad. ¿Vale? Esas zonas, pues evidentemente no es información que posiblemente nos pueda ser práctica, sino que solamente se va a ver completamente blanco. ¿Y por qué es esto importante? Pues básicamente porque, al contrario que a lo mejor un satélite mayor, los nanosatélites no tienen una ventana de comunicación muy amplia. Van a depender en gran medida, mientras están realizando toda su órbita, de que puedan entrar en lo que sería la zona de alcance de una estación terrestre, que puede ser, en un caso determinado, por ejemplo, en este caso particular del FISAT-1, una vez al día durante 1 hora. Con lo cual, únicamente durante esa hora, el satélite va a poder comunicarse con la estación terrestre y va a ser capaz de enviar los datos. Imaginaros, 24 horas el satélite dando vueltas y evidentemente capturando imágenes a alta resolución que luego tiene que enviar a la Tierra. Porque además, claro, el ancho de banda es bastante limitado durante esta ventana de comunicación en estos casos. No tenemos un cable de fibra óptica que tengamos tirado de la Tierra al satélite. Evidentemente la velocidad es muy lenta. Con lo cual es importante, en este caso particular, ser capaces de procesar en tiempo real, en todo momento, en las imágenes que está el satélite obteniendo y decidir cuáles va a enviar a la Tierra. Entonces, para eso simplemente pues, tenemos integradas 2 opciones. Una de ellas que es un clasificador de nubes, una red neuronal de clasificación, que en verde, por ejemplo, aquí está marcando las zonas que en un principio no va a enviar y en rojo las que sí, y las que duda en así un color marrón, anaranjado. Entonces, con eso lo que nos permite es precisamente enviar, evidentemente, por ejemplo, esta imagen en general con poca resolución de todo, la enviaría. Es lo primero que enviaría para que así luego en la Tierra cualquier persona pudiera decir, vale, estas imágenes que a lo mejor me han marcado, por si fallas en algún caso, en verde, pues sí quiero obtenerla. Entonces, en la próxima vez que pases, me la envías. ¿Vale? Pero por defecto solamente va a mandar aquellas que está marcando como no nubosas o imágenes de interés, como en este caso serían todas estas imágenes en rojo. Y esas sí las enviaría en alta resolución para poder realizar el experimento necesario, los análisis que tengan que realizar la Tierra. O la otra aplicación que integramos, básicamente, pues simplemente ahora con redes de segmentación que calculaba la máscara de las nubes y dependiendo del porcentaje, dependiendo de la zona visible, pues decidía si enviar esa imagen a la Tierra o no. ¿De acuerdo? De forma pues bastante similar. ¿Vale? Y bueno, con respecto a este proyecto, pues como os he dicho, pues hay una publicación bastante reciente del año 2021 que está en el IE Transaction on Geoscience and Remote Sensing. Con lo cual, pues si alguien tiene más interés de ver en detalle los algoritmos integrados y demás, pues puede precisamente acudir ahí. Otras aplicaciones de observación terrestre que estamos realizando, pues básicamente filtrado hiperespectral es una de ellas para continuar reduciendo precisamente los datos que tenemos que enviar a la Tierra, solamente lo que serían los espectros más interesantes, o lo que sería la detección de incendios en tiempo real, para así poder avisar, mandar una alarma en caso de que se produzca algo y el satélite sea capaz de detectarlo. U otras aplicaciones pequeñas, pues básicamente estamos trabajando en super resolución, ya que en algunos artículos pues hemos visto que precisamente puede mejorar la detección de ciertos elementos
una vez aplicado estos algoritmos. Con esto una cosita que estamos ya, la verdad, bastante en ello. Sobre otro proyecto, el que os he comentado antes, el de Orbit Ion Wild Drive, básicamente tenemos un modelo de segmentación de navíos. El objetivo principal por nuestra parte, en este caso, era el de validar dispositivos Myriad X en el espacio. El anterior era un dispositivo Myriad 2, esta es una versión más nueva, más avanzada, más potente. Y para ello lo que hicimos es, junto a la empresa Unibab, integrarlo en el dispositivo que ellos fabricaron, Space Cloud IX5100, desarrollados por ellos. El lanzamiento se ve realizado el 30 de junio, en Cabo Cañaveral en este caso, en el SpaceX. Y aquí podéis ver una pequeña imagen de este Space Cloud, ¿de acuerdo? Que además disponía no solamente de nuestro demostrador, sino varios más para trabajar. ¿Cuál fue precisamente uno de los puntos importantes de este proyecto? Pues el desarrollo de todo el sistema en sí, pero entre otras cosas, la parte del modelo, de los modelos generados. Lo que hicimos fue crear un modelo de detección y un modelo de segmentación semántica, en el cual al final acabamos eligiendo el modelo de segmentación semántica por su calidad. Y posteriormente lo que fuimos haciendo pues es ir trabajando en diferentes prototipos hasta obtener la solución final. Muy similar a lo que os he comentado antes, ¿vale? Investigación de estado del arte, creación de los modelos, conversión del modelo, desarrollo de aplicación, generación de la herramienta con nuestro CVI y luego pues integración dentro del sistema, en este caso con unos contenedores Docker. En cuanto a la parte, yo os digo, en este proyecto requirió una parte de análisis y generación de los modelos bastante intensa, porque no había tantos datos. Y lo primero que tuvimos que hacer es seleccionar dataset. La parte de Data Curation, en la cual empezamos a trabajar con el dataset de Airbus, que tiene 192.000 imágenes con 231.000 barcos, el cual nos fue muy práctico, porque además tiene una licencia gratuita para uso comercial, la cual en este caso tenemos que tener. Utilizaba una codificación RLE, que ahora veremos, Run Length Encoding, y con imágenes de 768 por 768. Y luego pues realizamos precisamente el estudio de otros datasets, como el FGSD, que tenía 4.700 imágenes y estaba etiquetado por clases, cosa que nos pareció muy interesante. Pero aunque el paper estaba publicado, el dataset, cuando comenzamos el proyecto y cuando evolucionamos el mismo, no estaba precisamente disponible, con lo cual no podemos utilizarlo. Y luego también analizamos uno que es el HRSC 2016, que tiene imágenes de Google Earth, pero el problema principal que tuvimos es que la licencia solo estaba disponible para investigación científica. Y justo para este proyecto, para otros podría ser, pero para este en particular, pues no se adecuaba a lo que teníamos que hacer. Con lo cual, una vez que nosotros analizamos esta dataset, tuvimos precisamente que chequear las imágenes y nos dimos cuenta que el 70% de las mismas no contenía marcos, por lo cual, evidentemente, si nosotros con este dataset lo dejamos tal cual y generamos todo de forma completamente aleatoria, hubiéramos tenido problemas a la hora de entrenar nuestros modelos, a la hora de generar nuestra aplicación. Con lo cual tuvimos que aplicar, aquí podéis ver, de hecho, algunas de las imágenes, casi todas un montón así. En este sí que tiene aquí este barquito que va dejando un pequeño halo. Entonces tuvimos que hacer una selección pseudo aleatoria, evitando que alguno de los datasets, tanto de entrenamiento, validación como de testing, quedasen desbalanceados. Incluso también tuvimos en cuenta el tamaño de los barcos para que precisamente no dejáramos datasets con barcos muy pequeñitos a datasets con barcos muy grandes, sino que fuera capaz los sistemas de aprender precisamente todo tipo de elementos, ¿vale? Además, una de las gracias es que este dataset está codificado con Run Length Encoding, básicamente como son unas máscaras de segmentación, lo que hacen para no tener que almacenar una imagen completa es simplemente indicar a partir de qué posición hay alguna cierta cantidad de píxeles que cambian de la parte activa, que básicamente es de esa clase, como en este caso en la posición 43, pues hay 2 píxeles que son de barco y así continuamente, ¿vale? Y con eso, pues tuvimos que precisamente que realizar una transformación a máscaras de imagen para poder entrenarlo correctamente y luego también para bounding boxes para generar esos modelos de detección de barcos, de navíos. Y una vez que ya realizamos todo este procedimiento de data curation, pues básicamente fuimos capaces de entrenar nuestros modelos. Aquí podéis ver una de las imágenes en las cuales el ground truth original era esto. Como podéis ver, además, está marcado como con rectángulos. Con lo cual, por ejemplo, para la parte de segmentación semántica, pues era una cuestión que a lo mejor para poder hacerlo incluso un poquito mejor, podríamos haber hecho una fase adicional de data curation en la cual transformásemos estos rectángulos en unas máscaras más similares a lo que sería el propio barco. Pero evidentemente con 200.000 imágenes era un trabajo ya en un principio demasiado arduo. Y bueno, también obtuvimos este modelo de detección, evidentemente. El que mejor funcionaba, el que mejor resultados obtenía era el de segmentación semántica con diferencia.
Y una vez que ya teníamos nuestros modelos, nuestro procesamiento, pues igual que siempre. Nuestro proceso era creación de la aplicación, validación, integración en el sistema, medidas de consumo, como esta imagen de aquí, un pequeño en el cual realizamos bastantes análisis del consumo que se producía en nuestra aplicación, analizar los efectos de la reacción en el sistema antes de enviarlo, que en este caso es la primera vez que este dispositivo se me envía, y bueno, pues finalmente pues voló. ¿De acuerdo? Que dijo el 30 de junio, pues fue lanzado en el SpaceX. La verdad es que esto es un vídeo que me gusta mucho poner. Y desde Cabo Cañaveral. Y bueno, pues el último proyecto así en general particular del cual os voy a hablar es el de los que hacemos, algunos de los que hacemos con la Agencia Espacial, con la Estación Espacial Internacional, en particular con el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en el cual principalmente el objetivo es demostrar un despliegue de aplicaciones que utilicen Deep Learning, en este caso en el HPS Spaceborne Computer de la propia Estación Internacional, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Entonces, para ello, pues básicamente, una de las cosas que solemos hacer, y bueno, que tenemos que hacer realmente, es utilizar este PC en la Tierra, un testbed de test que tenemos aquí, y el cual, pues como podéis ver, básicamente tiene gran cantidad de dispositivos, es un cacharro bastante voluminoso, ¿vale? Pero bueno, es uno de los equipos que se encarga de gestionar allí la Estación Espacial Internacional. ¿Y qué es lo que estamos probando ahora mismo? ¿Qué es lo que estamos analizando? Pues básicamente varios proyectitos. En particular, uno de ellos es el de clasificación de características de la superficie de Marte, utilizando varias de las imágenes que podemos encontrar en este artículo de aquí, y precisamente que es uno de los trabajos que están haciendo allí. Y básicamente nos permite pues, de clasificar diversas imágenes que nosotros podamos obtener de esta superficie, como las dunas, otras dunas oscuras, cráteres, las propias cuestas y demás, ¿vale? Varios tipos de elementos, y nos va a permitir lo que sería la recolección de datos de forma autónoma, seleccionar también de forma automática imágenes de interés que nosotros queramos descargar de la misma forma. O sea, de forma autónoma podemos hacer que esos algoritmos nos digan qué imágenes nos van a enviar o no. Y luego también, evidentemente, para interpretación científica. Otro análisis que estamos realizando, precisamente realizado con clasificación de imágenes de Marte, pero en este caso captadas por un rover. Estamos utilizando varios datasets y trabajando con imágenes del Curiosity. Esto es muy importante ya que, como podéis ver en las imágenes, hay como diferentes modelos y diferentes aplicaciones, y una de ellas, por ejemplo, es la detección de zonas dentro de la propia cámara, de alguna de las cámaras, para ver hacia dónde dirigirse, o sea, que podría ser utilizado precisamente para navegación autónoma o si se quiere centrar en algún tipo de elemento para analizar, o incluso en las propias partes, que también nos puede permitir, además de todo esto, el análisis del estado del rover en todo momento, ¿de acuerdo? Lo cual, pues es una cuestión interesante. O incluso algunas cámaras, como podéis ver, cada una de las cámaras que hay aquí, muchas de ellas apuntan a diferentes partes. Creo que en total tenía más de 10 cámaras o algo así, o más de 8 cámaras, con lo cual cada una de ellas pues, puede ser utilizada para una cosa. Precisamente las que miran hacia el cielo pueden ser utilizadas también para navegación autónoma. Y luego también estamos trabajando en lo que sería la clasificación de inundaciones a nivel de píxel con imágenes que se conocen como WAVSA, Unavated Aerial Vehicle Synthetic Aperture Radar, que básicamente pues, son un tipo de imágenes que nos permiten detectar esas inundaciones y en este caso también nos permitirían generar alarmas automáticas. Aquí, por ejemplo, podéis ver una imagen de la detección de inundación durante el huracán Harvey, utilizando el dispositivo MIRADX, y como hemos dicho anteriormente, lo cual podéis ver arriba cómo se detectan lo que serían las zonas vegetales inundadas, las zonas inundadas en las cuales no se puede distinguir de qué es esta parte más azulita, y luego pues otras zonas en particular, como serían las de tierra o zonas con vegetación, ¿vale? Incluso pues zonas urbanas, mediante modelos pues de tipo de segmentación. Y estas son algunas de las actividades que hemos realizado con ellos, en las que básicamente pues, ya están publicadas en algunos artículos, y estamos realizando otros experimentos, como sería la detección de regiones de interés en imágenes de Marte para también recolección automática de datos. En este caso ya no sería un modelo de clasificación, sino de landmarks, puntos de interés, hotspot, como quien diría, por ejemplo, en imagen médica. Perdón. Clasificación de tormenta,
y también clasificación del terreno de Marte para lo que sería la navegación autónoma, desde otro punto de vista. En este caso para satélites, no desde lo que sería Curiosity. Y como os he dicho, bueno, pues aquí podéis ver una publicación que realizamos, precisamente la International Space Station Research and Development Conference, con la cual, pues si queréis ver más información, podéis encontrarlo. Y luego, bueno, pues quería centrarme también en algunos proyectos que estamos realizando de métodos de navegación específicos con otras compañías, con otros proyectos incluso internos. Uno de ellos sería lo que se conoce como los Star Tracker. Básicamente son métodos que sirven para determinar la posición, la localización y la rotación en sí de un satélite determinado, siempre fijándose en las estrellas que tiene a su alrededor. Entonces, para eso utiliza un sensor que los identifique esas estrellas y lo compare pues, con una base de datos. Con esa base de datos que le va a dar la posibilidad de saber dónde está mirando en ese momento, en qué situación se encuentra y, evidentemente, ser capaz de tomar una decisión de manera autónoma para poder así moverse en la dirección que quiere. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la imagen, cómo suelen funcionar algunos de estos Star Trackers, en los cuales, básicamente, a partir de una especie de diana, se encarga de generar un histograma de las estrellas que va encontrando en ese momento. Entonces, esos histogramas son los que utiliza luego para comparar con esa base de datos que ya tiene y así de esa forma obtener dónde se encuentra. ¿Qué es un punto importante en este tipo de problemas? Que muchas veces hay muy pocos datos. Entonces, es necesario muchas veces generar unos datasets sintéticos que nos permiten generar nuestros modelos de forma fiable, ¿de acuerdo? Que hay muy poquita información, con lo cual, con pequeñas modificaciones de nuestras imágenes, en este caso un tipo de data augmentation similar, somos capaces de generar esas nuevas imágenes para integrarlas dentro de nuestro sistema. Luego, en otro proyecto que estamos trabajando, que se llama Avionics, básicamente, bueno, que estamos haciendo con la Agencia Espacial Europea, DEI, Mosaico, Fortis y Polimi, el Politécnico de Milano, tenemos otras aplicaciones de navegación que básicamente son el aterrizaje en un asteroide y la recogida de objetos no cooperativos, basura espacial, que muchas veces no es tanto una basura, sino un elemento en particular que a lo mejor se querría recuperar, digamos. Entonces, la parte de aterrizaje en un asteroide, aquí lo que hacemos es la detección de cráteres de mayor dimensión, ¿vale? Y en este caso, pues se realiza una comparación con una base de datos de cráter mediante técnicas de matching, tan sencillo como eso realmente, ¿no? Utilizando pues las medidas de los mismos como si fueran básicamente algún tipo de descriptor tipo surf, tipo shift, etcétera, pues de una forma un poco similar. Solo que en este caso utiliza pues la información de estos cráteres. Y en el caso de la recogida de objetos no cooperativos, que además es un problema que, como podéis ver, ha ido empeorando a lo largo del tiempo. En el año 2010 ya la cosa, hay bastante basura espacial alrededor de nosotros. Lo que hacemos básicamente es un sistema en el cual se realiza una detección del elemento y además se detectan los puntos principales del mismo, ¿de acuerdo? Para ser capaces así de ver primero a qué distancia nos encontraríamos y a posterior pues ver simplemente cómo tendríamos que colocar el brazo robótico para que fuera capaz de cogerlo. Evidentemente la forma no es de todos los objetos no son definidas, sino que pueden tener una forma distinta, con lo cual es importante ser capaces de detectar estos puntos de interés dentro de lo que sería el dispositivo. Y también fijaros, pues otro punto muy importante, igual que antes, utilización de datos sintéticos, en este caso de modelos 3D de los propios satélites, del propio dispositivo que a lo mejor se quiere capturar, para que así podamos aumentar y mejorar nuestros entrenamientos. Y de forma similar, pues bueno, el proyecto ITAG con GMV y con la Universidad de Londres, pues también estamos realizando algunas operaciones, algunos proyectos relacionados con la navegación autónoma. En este caso también el aterrizaje autónomo en la Luna y bueno, también alguna cosita más de observación de asteroides. En cuanto al aterrizaje autónomo, es bastante similar en cierta medida a lo que hacíamos en el otro proyecto, en Avionics, pero en este caso lo que se hace una vez que se detectan esos cráteres es el cálculo de un número de objetos determinados por celda, también para comparar precisamente con los datos que nosotros tenemos una base de datos distinta. Y ahora lo que hacemos también precisamente para mejorar estos resultados es esa utilización y generación de datos sintéticos que nos van a permitir mejorar nuestros datasets de entrenamiento y nos van a permitir precisamente mejorar nuestros resultados. Y bueno, la verdad es que hasta aquí llego. Entonces, las conclusiones de mi presentación, yo espero que os haya gustado, pues básicamente es que realizar el procesamiento at the edge, al límite, como quien dice, nos va a permitir reducir el consumo
eléctrico de la latencia, en este caso en el espacio es una cosa muy importante. Vamos a proporcionar autonomía al dispositivo en todos los aspectos, en el espacio o en cualquier otro sitio, y nos va a permitir en muchos casos también realizar una mejora de la privacidad. Además, lo que quiero dejar claro es que en la visión por computador y la inteligencia artificial son capaces ahora mismo de mejorar, ahora mismo, y van a ser capaces de mejorar más adelante también, los sistemas actuales, aún queda bastante que por hacer, pero la verdad es que estamos bastante en ello. Y hay dos problemáticas en particular pues, que quiero hacer hincapié. Que tenemos un ancho de banda muy limitado en este campo, en lo que sería en los satélites, sobre todo en los nanosatélites, no en los satélites tan grandes. Entonces, hay mucho trabajo por hacer ahí en cuanto a cómo mejorar los sistemas de envío de información, de qué forma podemos hacer que se envíe menos información, se envíe más, etcétera. Y también qué metodologías utilizar para reducir esos datos que enviamos. ¿De acuerdo? Y también otro campo importante es precisamente esa falta de imágenes, de datos reales que hemos visto al final, en la cual bueno, muchas veces tenemos que ver cómo crear esos datos sintéticos que nos permitan entrenar y generar modelos fiables. Y bueno, ya por si a alguno os interesa, pues estamos contratando, estamos aumentando, pero eso ponía lo de 27 más en la primera transparencia, porque básicamente estamos buscando gente de graduado, máster o PhD que quiera entrar con nosotros y que tengan pues, una cierta base de programación de sistemas empotrados, C, C++, Python, si es posible, pues visión computador, deep learning, inteligencia artificial y un muy buen nivel de inglés. Evidentemente trabajamos en colaboración con el resto de sedes, entonces pues es muy necesario. Así que si alguien está interesado, conocéis a alguien, pues me puede contactar. Así que muchas gracias por vuestra atención. Espero os haya gustado y estoy abierto a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, José Luis. Me ha resultado fascinante la presentación. Gracias. Bueno, si te parece, ahora abrimos un turno de intervenciones, de preguntas, consultas, dudas, sugerencias, etcétera, pues bueno, lo que la gente estime, ¿no? Entonces, todo aquel que desee intervenir, pues que active su micrófono y que entre sin más, ¿vale? Me desanima. Bueno, yo tengo... voy a hacer una serie de comentarios. En primer lugar, pues bueno, decirte que es algo gratificante, pues no, que una empresa, pues que además de los servicios y los productos que pueda comercializar, pues que lleva a cabo tareas de investigación y además que se dedique de forma profunda, como lo hacéis vosotros, incluso cerrando el ciclo de la publicación y demás, ¿no? Has presentado al inicio de la presentación una serie de cuestiones un poco a lo mejor más genéricas relacionadas con Edge Computing y con aprendizaje federado, ¿no? Y después lo has particularizado para lo que más ha centrado la presentación y que quizás sea a lo que más os dedicáis. Pero bueno, los dispositivos que comercializáis son específicos de visión por computador. Se pueden aplicar otras tareas más básicas, sencillas, cuestiones con sensores, con temperaturas o algo por el estilo, o quizás sea matar moscas a cañonazo. A ver, dependería de la situación. En un principio está centrado principalmente en visión por computador, pero sí que es verdad que añadimos incluso otras cuestiones, no solamente visión por computador, con lo cual sí está pensado también para lanzar algoritmos más sencillos. De hecho, gran parte de, bueno, algunos algoritmos simplemente requieren a lo mejor vectores con los cuales tenemos que realizar comparaciones y demás historias, y también está contemplado. Entonces, sí, dependiendo de la solución. De hecho, por ejemplo, la red del Star Tracker no es una red muy compleja. La parte principal es, como quien dice, un conjunto de algoritmos de procesamiento clásicos y luego ya la red neuronal de comparación y demás es bastante sencilla. La red neuronal para obtener el descriptor y luego la comparación. Con lo cual, depende de cada solución, pero sí que es verdad también que se utiliza la conexión con diferentes sensores y se puede utilizar esa información para obtener y realizar la decisión correspondiente. Ya que, por ejemplo, en otros satélites, pues básicamente, a lo mejor nuestro dispositivo se encarga de obtener esa información utilizando la visión por computador y luego la combina con otros sensores en lo que sería en el onboard computer para así tomar la decisión final, ¿no? No únicamente es, podemos decir, como algo similar como los Tesla, ¿no? Que no tienen solamente un dispositivo y un sensor que lo genera todo, ¿no? Sino una combinación de todos los elementos.
Y en aprendizaje federado, ¿en qué os centráis? ¿Cómo lo aplicáis de forma genérica, sin entrar en mayor detalle? Es decir, acudís, como decías antes, a herramientas típicas. ¿Tenéis vosotros alguna herramienta concreta? ¿Desarrolláis vuestros propios algoritmos? Depende del caso. Básicamente lo que solemos hacer es, tenemos integrado alguna pequeña capacidad de entrenamiento dentro de lo que sería el dispositivo. Que es propia En el federado. Y luego, si no, pues también eso para el federado y para el distribuido, pues básicamente lo que hacemos es mandar información de la, por ejemplo, digamos, de la inferencia que se ha realizado en esa imagen, todo el proceso, sin mandar a lo mejor las imágenes, ¿no? Pero sí cierta información de la inferencia para tenerla en cuenta para diferentes entrenamientos. O, por ejemplo, pues la información de los gradientes que se obtienen. Entonces, eso es lo que solemos hacer, dependiendo del caso. Y perdona que insista en esta placa Sí, que sí, vosotros que tenéis en vuestra página web, ¿no? Lo estoy viendo aquí además, la Cognisat. No sé si es esa en la que habéis centrado los trabajos todos, ¿no? Los más recientes sí. Claro, bueno, es en donde resaltáis pues, justamente el potencial que pueda tener en inteligencia artificial. Comparándolo con hardware, open hardware, tipo BeagleBone, ahí, cosas por el estilo, ¿qué ventajas puedes resaltar tú frente a estas alternativas de hardware libre? La ventaja principal ahora mismo precisamente es el consumo, que es específico para visión por computador, en particular, bueno, para redes neuronales en general. Esa es una de las principales. La segunda es que además está ya testeado y preparado para poder ser utilizado y no tiene problemas con la radiación. Radiación normal, evidentemente. Si se echó con un meteorito y una radiación muy gorda, es mala suerte. Y luego, pues, aparte de eso, que tampoco no son, en ese sentido, no es, digamos, un dispositivo especialmente caro, sobre todo los procesadores que lleva, y evidentemente ahora mismo, pues en este caso, la preparación que tiene para ser capaz de conectarse con los dispositivos del propio satélite, porque además de esto, pues lo hemos preparado. O sea, por ejemplo, la primera plataforma que nosotros desarrollamos, ISOTHINK, pues la idea era que fuera un dispositivo general para visión por computador. No estábamos pensando en ese momento en lanzarla al espacio. Al final la lanzamos. Fue una cosa muy chula. Pero en este caso, además, lo que hemos añadido son muchos componentes de los típicos que sean necesarios para utilizarla en el espacio. Diferentes tipos de conexiones, tipo CAN, tipo Ethernet, tipo cuestiones, bueno, y protocolos adicionales pues que suelen ser muy utilizados. Bueno, yo no tengo ninguna inquietud más en cuanto a tu presentación. O sea, damos la oportunidad nuevamente a la gente que está asistiendo al webinar. No sé si quiere alguien intervenir. Nada. Bueno, pues nada, llegado a este punto, pues damos por finalizado el webinar. Quería darte las gracias en nombre del Comité Español de la Automática y, por supuesto, en el mío propio. Decirte que sin vuestra ayuda y colaboración, pues que esta actividad pues que sería imposible llevarla a cabo y que es una de las actividades vivas, ¿no? de CEA y que es muy importante, vamos. Es lo que mantiene viva la asociación a lo largo del año, entre algunas otras. Bueno, nada, pues muchísimas gracias. Buen día. A vosotros, José Luis. Hasta Un luego. placer. Hasta luego.